Estamos ya con don Bartolomé Puma, viceministro de Educación Regular. Don Bartolomé, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Bienvenido una vez más a La Razón Radio. Muy buenos días, un gusto de verdad a Rubén y Marcos, un gusto saludarles. ¿Cómo Igualmente, está? ¿eh? Dos temitas quisiéramos abordar con usted, profesor Puma. Uno, el otro día en Cochabamba se ha descubierto un caso que ha preocupado a los padres de familia especialmente. El hecho de que los chicos no ingresaron al colegio, se fueron a beber. Y en medio de ese hecho, obviamente reñido, descubrieron que una niña de 15 años, una adolescente, apareció dopada y llegó a ser internada. ¿Qué medidas de seguridad ofrece el Estado para que estos hechos no ocurran? Y una madre de familia precisamente nos decía que muchas unidades escolares, cuando se cierra el tiempo de ingreso a las unidades educativas, cierran los portones y los chicos quedan afuera. Y obviamente, como quedaron afuera, por lo menos el primer periodo se van chachando, como decimos en nuestros términos populares. Y eso genera, obviamente, inseguridad para los estudiantes. Viceministro. Bueno, en estos casos, bien claramente queremos decirle a nuestros directores, directoras de unidades educativas, los estudiantes no pueden quedar fuera de la unidad educativa. Si llegaron un poco atrasados, tienen que entrar a la unidad educativa, en la biblioteca, en algún lugar, hasta mientras que termina la primera hora, tienen que permanecer, pero dice también en la biblioteca. Y en caso de que no existiese una biblioteca en la unidad educativa, entonces debe estar en la dirección haciendo sus trabajos el estudiante o la estudiante en este caso. Entonces está prohibido cerrarles las puertas si llegan atrasados los muchachos. Sí, definitivamente no pueden cerrar las puertas a nuestros estudiantes. Ahí sí corremos el riesgo de que nuestros estudiantes, como es el caso de Cochabamba, vayan por otros caminos y hay desviaciones y eso no queremos. Más al contrario, nuestros directores de unidades educativas deben recibir a nuestros estudiantes, a veces por alguna situación de transporte o algo pueden llegar atrasados, tienen que ingresar a la unidad educativa. ¿Hay medidas de seguridad? ¿Hay protocolos, viceministro, en casos de que, por ejemplo, los muchachos, los estudiantes, no han ingresado a la unidad educativa, como es el caso de esta adolescente de 15 años que no llegó al colegio, se fue directamente a beber y llegar a donde ha llegado? ¿Hay formas de que un profesor, por ejemplo, ante la ausencia de un estudiante en su aula, pueda llamar al padre de familia y alertarle diciendo que su hija o su hijo no está en este momento en las aulas? Claro que sí. En el registro único de estudiantes, el RUDE, registran el número celular del padre y de la madre o del tutor o la tutora. Entonces el director puede hacer esa investigación. ¿Por qué está faltándose? A veces, por ejemplo, como dice, la niña no llegó a la unidad educativa. En estos casos, claro, ya escapan de la responsabilidad del director o la directora. Pero también queremos decirle, a veces en estas circunstancias el uniforme es un medio para poder, si es estudiante o no es estudiante, para poder identificar, ¿no?, el uniforme. Si las señoritas llevan guardapolvo y los jóvenes llevan un pantalón azul, camisa blanca, generalmente son identificados como jóvenes estudiantes de alguna unidad educativa y esto también nos ayuda a detectar de que si está con ese tipo de uniforme es que es un estudiante, además viendo la edad de nuestros estudiantes. Entonces es favorable en algunos casos para poder detectar los uniformes. Por eso siempre decimos, no es obligatorio el uniforme, pero en consenso con los padres y madres de familia deben tomar en cuenta el uniforme. Claro, no deben direccionar en este caso, bueno, vayan a comprar a tal mercado, a tal sastre, no sé, sino libremente deben hacer la adquisición los padres de familia. Ahora, cierto, la presidenta de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia nos decía de que hay protocolos en las distintas unidades educativas dispuestas desde el Ministerio de Educación, pero que ni los directores ni los profesores dan uso a esos protocolos. Por ejemplo, yo le decía un ejemplo muy clarito
muy sencillo en el sentido de que si no viene un chico o una chica al colegio, a las aulas, puede tranquilamente el profesor llamar a la madre o al padre o al tutor para decir que su hijo no está en este momento en las aulas, tome las previsiones, si bien, digamos, no es responsabilidad del papá, del profesor, que de la actividad de los estudiantes fuera del colegio, pero puede ayudar a quizás evitar estos problemas, estos extremos que, como pasó en Cochabamba la semana pasada. Sí, exactamente. El director, directora de la unidad educativa pueden hacer la comunicación. Siempre es importante entre los padres de familia, con el director de la unidad educativa, con los docentes, para poder resguardar la seguridad de nuestros estudiantes. Si nos permite cambiar de tema, profesor Puma, viceministro de Educación, estamos en Radio Monumental, en La Paz 105.1, en Cochabamba 100.0, en Guarnes y el Norte Integrado 100.2.6. En los últimos días se ha conocido la imputación formal contra el exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por la clausura del año escolar en 2020. Ocurre que en el contexto no había información suficiente, no se ha emitido un decreto para la suspensión de las labores escolares durante todo el año. Hay daños, ayer hablábamos con la viceministra de Transparencia, tanto penales, hay vinculaciones con delitos penales como también con responsabilidades civiles, como un daño económico. Ha habido un fallo del Tribunal Constitucional que anuló esta resolución de la clausura del año escolar. La misma Organización de las Naciones Unidas ha exhortado al entonces gobierno de Yanine Áñez a revisar esta decisión de la clausura. Creo que Bolivia fue la única experiencia en ese sentido. Hay reclamos en ese momento también del Defensor del Pueblo y otras instituciones. ¿Cómo se encuentra este proceso? ¿Cómo está encarando el Ministerio de Educación este juicio? Bueno, sabemos muy bien estas ex autoridades, Víctor Hugo Cárdenas, ex ministro de Educación, y Limber Ayarde, ex viceministro de Educación Regular, quienes se tomaron la atribución de poder actuar en contra de las normas, y porque claramente establece nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 77 y la ley 070 también en su artículo 1, que dice bien establecido, clara la figura, no hay donde perderse. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Entonces, aquí está diciendo de que todos aquellos servidores públicos que están a nivel de ministros, viceministros, y por lo tanto también la presidenta de ese entonces, la presidenta de facto, debían tomar en cuenta de que estaban en contra de las normas de la Constitución, y es por eso la fiscal emitió esa imputación sobre delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y desobediencia a las resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. Entonces aquí han cometido delitos y la justicia dirá, bueno, cuál va a ser su responsabilidad que tienen que asumir nuestras ex autoridades. Viceministro, ¿el Ministerio de Educación se va a sumar al proceso o ya es parte de este proceso? Ya somos parte de este proceso porque nosotros como entidad responsable, principalmente hoy por hoy, del Ministerio de Educación, somos parte del proceso. ¿Se ha cuantificado algunos daños económicos por la clausura del año escolar? Miren, yo le voy a comentar de mi vida estudiantil allá por los años 70. Me acuerdo durante el golpe de facto también de Hugo Banzer Suárez, se clausuró la gestión educativa en el mes de septiembre, no me acuerdo exacto, en 76, 77, así. Y ahora la gestión 2020, durante otro golpe de facto, también se clausura la gestión. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que este daño psicológico, emocional, este daño cognitivo del aprendizaje de nuestros estudiantes es sumamente grande, el daño que han hecho estas ex autoridades del gobierno de facto de Yanine Áñez. En cuanto a lo económico, se hablaba de algunos
daños económicos porque se pagó a profesores sin que presten los servicios de educación. Exactamente. Bueno, son efectos colaterales, seguramente se va a ir adicionando a todo lo que viene esta imputación. ¿Qué busca el Ministerio de Educación respecto de las actuaciones de Ayarde y de Cárdenas? Lo que buscamos es justicia. Nuestros estudiantes han quedado sin educación la gestión 2020 y fruto de eso también tenemos deficiencias en la lectura, en la escritura, tenemos deficiencia en el razonamiento lógico y por lo tanto esos estudiantes, ustedes, bueno, todos los seres humanos saben muy bien que el tiempo es un recurso no renovable. Ese minuto, la hora o el año gestión 2020 no va a volver, no vamos a poder recuperar los conocimientos que se han ido, por ejemplo, esos bachilleres que han salido de ese colegio, de los colegios, de las unidades educativas, ya están en la etapa universitaria, pero hay esas lagunas de conocimiento. Entonces, ¿cuánto daño que han perjudicado a nuestros estudiantes de esa gestión 2020? Ayer la viceministra de Transparencia decía que hay responsabilidad penal y responsabilidad civil. Creo que en el proceso se está concentrando más en la responsabilidad penal. ¿Hay posibilidad de que también el Ministerio de Educación pueda impulsar un proceso civil por daños económicos al Estado, al entonces Ministerio de Educación? Claro que sí, nosotros vamos, como decía, somos parte ya de este proceso porque estamos hoy por hoy ejerciendo los cargos jerárquicos en el Ministerio de Educación y por eso somos parte de eso y nosotros vamos a ir aportando todo lo que se pueda para poder esclarecer esta situación. ¿Qué hizo el magisterio en ese tiempo de suspensión de clases entre más o menos junio de 2020 a finales de ese año? ¿Tiene información usted respecto a qué tareas cumplieron los padres, más bien los maestros, tanto urbanos como rurales? Porque si no pasas clases, por lo menos tendrías que capacitarte. ¿Hay información en relación de eso? Debo aclararle, yo estaba trabajando en el magisterio en el plan 3000. Ya. Uno que otro maestros hemos trabajado toda la gestión utilizando plataformas, pero no todos. O sea, la mayoría se han quedado en sus casas, nuestros colegas maestros. Entonces queremos decirles de que evidentemente hubieron capacitaciones, pero muy esporádicas ya en el mes de octubre, noviembre, queriendo recuperar ya cuando salió en contra de ellos ya la acción popular presentada por algunos diputados. Entonces, recién queriendo ver la situación, pero no estaba mal orientado eso, porque debían entrar en diálogo con la Confederación de Maestros Urbanos, Rurales, con la Junta Nacional de Padre y Madre de Familia, para poder consensuar y determinar, bueno, estas van a ser las acciones y no vamos a quitar el derecho de la educación al pueblo boliviano, pero lo que han hecho es al revés, ¿no? En definitiva, entonces, la decisión de clausurar el año escolar, el 2020, fue tomada de forma unilateral, no se consensuó con ninguna entidad educativa. Sí, una decisión unilateral de la presidenta, del ministro de Educación de entonces, y por lo tanto tienen que asumir estas responsabilidades que a veces como servidores públicos tienen que responder a este tipo de querellas, de imputaciones, porque esas son las funciones que tenemos que cumplir con mucha responsabilidad. Viceministro, la oposición habla de que con el caso de Víctor Hugo Cárdenas se insiste en una eventual persecución política. ¿Qué respuesta tiene? De verdad, no no sé, de verdad, siempre la oposición eso es lo que habla, lo primero que dice que es una persecución, pero de ninguna manera. Preguntémoslo pues a los casi 3 millones de estudiantes, a los 170,000 maestros, a ver cuál es el perjuicio que han hecho a nuestros estudiantes durante la gestión 2020. Entonces yo me remito a los más de 3 millones de estudiantes en educación regular, a ver cómo les ha perjudicado esa gestión 2020 en su aprendizaje, a los más de 170,000 maestros que hemos estado trabajando por entonces. Viceministro, le agradecemos su tiempo, como siempre, con La Razón Radio. Gracias por contactarse con nosotros. Muchas gracias, un gusto.
Era el viceministro Bartolomé Puma, él es de Educación Regular, hablando con La Razón Radio y Radio Monumental. Marco. Temas importantes, ¿no? La seguridad en las unidades educativas y la situación del exministro Víctor Hugo Cárdenas, ¿no?